Había un billete de 1.000.000 en juego. No un billete físico, de papel y tinta, sino el billete para una vida nueva, escondido a plena vista, en la esquina de una mesa de mármol en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. ¿Quién lo guardaba? No el millonario de traje de raya diplomática, que medía el mundo por su saldo bancario. El verdadero guardián era el silencio. Hoy, vamos a sumergirnos en la historia de Clara, una joven forzada a servir a quienes la despreciaban, pero que llevaba consigo algo que el dinero no podía comprar: la habilidad de ver y la valentía de reconocer lo que los otros ignoraban. El arrogante heredero, el señor Valerio Canto, que humilló a la camarera por derramar una gota de agua, poco sabía que su propia madre silenciosa, sentada frente a él, presenciaba la verdadera medida de su carácter, no por lo que él decía, sino por lo que la camarera se atrevía a comunicar en un silencio elocuente. Prepárese para un giro que demuestra: el destino tiene una manera de pagar el mal y de recompensar al alma que actúa con la más pura y desinteresada bondad. ¿Cree usted que la bondad, incluso en un mundo cruel, siempre encuentra su camino de vuelta? Quédese con nosotros. Dele me gusta a este vídeo. Suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias de justicia y superación. Después, díganos en los comentarios: ¿qué haría usted si tuviera el poder de cambiar el destino de alguien? El Café Imperial no era un restaurante, era un teatro de estatus, donde el escenario estaba forrado de terciopelo rojo y los protagonistas se bañaban en la luz dorada de las lámparas de araña de cristal. Allí, la moneda más importante no era el euro o el dólar, sino el desprecio. Y el plato principal, servido a diario, era la humillación sutil, ejecutada por aquellos que tenían y soportada por aquellos que la necesitaban. Clara conocía el guión de memoria. A sus 23 años, vestía el uniforme blanco y negro, del Imperial, no como un traje de trabajo, sino como una armadura de invisibilidad. Su sonrisa era profesional, su postura impecable. Bajo esa cáscara de eficiencia forzada, latía un corazón cansado y una mente que valía más que todo el vino importado de aquel salón. Clara no era solo una camarera, estaba en el último año de la universidad, cursando Derecho Empresarial. Su sueño era convertirse en una defensora de los pequeños, de los marginados, la antítesis exacta de la clientela que ella servía. El trabajo allí era una necesidad cruel para pagar las mensualidades, un medio doloroso para un fin noble. Era una estratega que, por el momento, estaba recogiendo platos. Su conocimiento especializado, su secreto, era su habilidad con la lengua de señas brasileña, libras. La había aprendido en la infancia, ayudando a su tía, que era profesora en una escuela especial. Era un conocimiento que la mayoría ignoraba, considerado inútil, pero que para Clara era una segunda lengua, un portal, a un mundo de silencio y expresión profunda. Aquella tarde de martes, el centro del escenario de la arrogancia fue ocupado por Valerio Canto. Valerio era el arquetipo del villano con corbata. 30 y tantos años, belleza fría, un reloj que costaba más que el salario de 10 años de Clara, y una sonrisa de superioridad tan perenne como el mármol del suelo. Era el heredero presuntuoso del grupo Canto & Hijos, un gigante del mercado de construcción e inmobiliario. Su reputación no era de inteligencia empresarial, sino de crueldad y de gastar la fortuna que su padre, el viejo Arthur Canto, había construido con sudor, un sudor que Valerio trataba como perfume personal. Valerio estaba en una mesa redonda, en el centro del salón, llevando a cabo una reunión informal que parecía más un show de horrores para sus subordinados. Hablaba alto, gesticulaba con un anillo de diamante que captaba la luz, y trataba a sus ejecutivos como perros falderos bien vestidos. Pero la mesa no solo estaba ocupada por hombres de traje gris. Sentada discretamente, en la silla más cercana a la ventana, estaba una mujer de unos 60 y tantos años, elegante, de cabello blanco bien cortado, vistiendo un traje de seda azul marino. Era la madre de Valerio, doña Sofía Canto. Su expresión era serena, casi etérea, pero sus ojos azules demostraban una tristeza profunda.
una melancolía de quien está presente, pero no puede participar. Doña Sofía era sorda. Usaba un audífono discreto, pero su mundo era el silencio. Valerio la había traído, aparentemente, para mostrar que la familia estaba unida, pero él hablaba a través de ella, no para ella, usándola como un accesorio de prestigio, ignorando su necesidad de comunicación real. Clara se acercó a la mesa para reponer el vino. La presión aumentaba. Podía sentir el peso de las expectativas de los comensales sobre su servicio perfecto. Valerio, gritando por teléfono, ostentando ante su madre y la mesa. No quiero excusas, doctor Freitas. El plazo de entrega del complejo Mirante es innegociable. Innegociable. Si es necesario, ponga 2 turnos más de obreros. No me importa el costo. Mi padre me confió esto. Y yo no fallo. Yo soy Valerio Canto, y mi nombre vale más que el oro que ustedes ensucian a cada turno. Colgó, tirando el móvil sobre la mesa con un estruendo innecesario. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el tintineo de los cubiertos. Valerio, a la mesa, arrogante, sobre su madre. Disculpen, negocios. A la vieja le gusta venir a verme en horas pico. Cree que me da suerte. Mi madre es un poco anticuada, pero es de buena estirpe. Hace un vago gesto en dirección a doña Sofía, pero no la mira. Doña Sofía, que obviamente leyó los labios de la última parte de la frase de su hijo, solo esbozó una pequeña y triste sonrisa, y asintió de forma casi imperceptible. Sabía que era una pieza de decoración. Clara, que estaba rellenando la copa de agua de uno de los ejecutivos, observaba la escena con una punzada de rabia fría. La forma en que Valerio trataba a su propia madre, como un objeto, era repulsiva, pero ella necesitaba su trabajo. Mordaza en la boca, profesionalismo en la punta de los dedos. Fue en ese momento que lo inevitable sucedió. La presión, la prisa, la rabia reprimida. Mientras inclinaba la botella de agua mineral para servir, la mano de Valerio se movió bruscamente para coger su móvil, y la punta de su codo golpeó la botella. No fue culpa de Clara, fue un accidente provocado, por su impulsividad innecesaria, pero el agua alcanzó la manga de su carísimo blazer italiano. Una mancha pequeña, pero suficiente para desatar la furia del arrogante. Valerio, voz baja y peligrosamente tranquila, pero que detuvo a todo el restaurante. ¿Usted hizo esto? Clara se paralizó, la botella suspendida en el aire. El miedo la dominó. Clara, voz casi inaudible, profesionalmente contrita. Mil disculpas, señor Canto. Fue un accidente, lo siento. Permítame una servilleta, yo. Valerio, fuerte, explosivo, levantándose y señalando la mancha con un desprecio enfermizo. ¿Accidente? Acaba de estropear una prenda de sastrería que cuesta más que su salario anual, señorita. ¿Pero qué tipo de sirvienta descalificada emplean aquí? No tiene coordinación motora. ¿No sabe la diferencia entre una copa y un charco? Debe ser la prueba viviente de que quien estudia, y quien no, sirve mesas y estropea la ropa de los demás. ¿Dónde está su gerente? Los ejecutivos de Valerio se encogieron en sus asientos, evitando el contacto visual. La escena era vergonzosa, pero lo que golpeó más fuerte a Clara no fue la humillación pública, sino la mirada de doña Sofía. La madre de Valerio, aunque sorda, no era ciega. Observaba la escena, leía el movimiento de los labios de su hijo, veía el color rojo subir en el rostro de Clara, y en sus ojos azules había pena y una pizca de indignación silenciosa. Clara sintió que se le formaban las lágrimas, pero se tragó el nudo en la garganta. Necesitaba el empleo. Iba a disculparse una vez más, a aceptar el castigo. Pero entonces, ella lo vio. Mientras Valerio continuaba destilando su veneno verbal, doña Sofía hizo un movimiento sutil con la mano, una forma inconsciente de expresar su incomodidad ante la crueldad de su hijo. Y el gesto de doña Sofía era claro, dolorosamente claro, para quien conocía el idioma, el signo de vergüenza. Clara sintió un clic. Ya no se trataba solo de Valerio, se trataba de la dignidad de aquella madre, aprisionada en la mesa de su hijo cruel. El gerente del restaurante, el señor Pereira,
Corrió, inclinándose como un junco al viento, listo para sacrificar a Clara en el altar del cliente rico. S.R. Pereira. Nervioso, sudando frío. Señor Canto, por favor, acepte mis disculpas en nombre del Imperial. Esta señorita será amonestada inmediatamente. La retiro del servicio ahora mismo. Valerio, con una sonrisa cruel. No, Pereira. No basta. Tiene que aprender. Le descontará el valor de una limpieza en seco completa, la más cara de la ciudad, de su ridículo salario. Y cuando traiga la próxima botella de vino, se arrodillará para servir, para que entienda el significado de respeto por la clase que la sustenta. El público del restaurante observaba, algunos choqueados, otros indiferentes. Valerio estaba en el ápice de su arrogancia. Clara respiró hondo. La furia superó al miedo. Sabía que aquello sería su despido, pero no podía irse sin un último acto de dignidad. Un acto de justicia silenciosa para la única persona allí que parecía realmente ver. Su mirada se desvió de Valerio, fijándose en el rostro de doña Sofía. Clara, ignorando completamente a Valerio, que seguía vociferando, hizo un movimiento con las manos. Un movimiento fluido, rápido, pero perfectamente claro en el universo de la lengua de señas. Ella afirmó, con una expresión de profunda y sincera empatía: tu sonrisa es linda, en libras. Mano cerrada en el pecho para tú, deslizar el asiento, índice en el rostro para sonrisa, unir los dedos y separarlos para linda. Doña Sofía Canto se paralizó. Sus ojos, antes tristes y distantes, se abrieron de par en par. Aquel era su idioma, su única forma de comunicación real, usada por una completa extraña. La frase, en un momento de tanta tensión y humillación, la golpeó como un rayo de sol. Su rostro, habitualmente reservado, se iluminó en una sonrisa genuina, la primera que Clara veía. Valerio, ajeno, continuaba hablando sobre la mancha, en la manga. Valerio, y la próxima vez espero que su personal tenga el mínimo de entrenamiento para... Se detuvo. Notó la sonrisa en su madre. Miró a la camarera, que tenía las manos abajo, pero los ojos aún fijos en la madre. Valerio, confundido e irritado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está mirando, señorita? ¿Y por qué mamá está sonriendo? Clara no respondió. Solo cogió la botella y se retiró, con la cabeza alta, dejando a Valerio y sus invitados en un silencio embarazoso y lleno de dudas. No se había arrodillado, no había llorado, había hablado la verdad, en el único idioma que importaba, para la única persona que realmente la escuchaba. Había plantado una semilla de dignidad en un campo de arrogancia. Clara acababa de cruzar una línea invisible. Valerio Canto, el hombre que mandaba en la mitad de la ciudad, no había entendido lo que la camarera había hecho, pero sabía que había sido desafiado. Sentía la punzada de algo que su dinero no podía comprar, el respeto genuino de 1980. Su propia madre, ahora súbitamente robado por una empleada subalterna. Valerio, pensamiento interno, monólogo dramático. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se atrevió? Se negó a inclinarse. ¿Y qué fue esa sonrisa de mi madre? Ella nunca sonríe así. Es como si se estuviera comunicando. Yo soy el hijo. Yo soy el heredero. ¿Por qué esta mujer despreciable le robó la atención? Esto no se va a quedar así. Ella va a pagar por cada segundo de humillación que me causó. Clara, ya en la cocina, esperaba el despido que vendría inevitable, pero en el fondo de su alma había una paz extraña. Había cumplido con su deber moral. Había reconocido el dolor en el alma de una madre. Pero el enfrentamiento de clases estaba solo comenzando. Valerio Canto, en su prepotencia, ignoró el detalle fatal de aquel encuentro, la conexión creada en el silencio. Estaba a punto de descubrir que, a veces, el mayor poder no está en hablar alto, sino en saber escuchar lo que nadie más oye. Lo que Valerio estaba a punto de hacer a continuación, motivado por su rabia, era mucho más grave que estropear un blazer. Y Clara, la camarera con el don de la comunicación silenciosa, sería la única en notar el error catastrófico. Lo que hizo Clara fue un acto de valentía o de pura imprudencia. ¿Arriesgaría su empleo por un acto de bondad?
Dele me gusta al vídeo si está vibrando por Clara. Suscríbase al canal para acompañar el desenlace de esta historia y active la campanita. Díganos en los comentarios ahora mismo, ¿desde dónde nos está viendo y cuál es su reflexión sobre lo que ha pasado hasta ahora? ¿Está llegando el karma? Siga viendo, porque el giro está más cerca de lo que imagina. El café imperial respiraba lujo y opulencia, pero aquel día, el aire estaba denso con algo invisible y tóxico, la rabia de Valerio Canto, haber sido ignorado y, peor, haber visto a su madre sonreír a la camarera que él humillaba, había herido su vanidad de forma irreparable. No podía procesar el hecho de que había una conexión más profunda allí que su poder y dinero podrían crear. Su respuesta a la herida fue previsible: atacar. Clara, tras bastidores en la cocina, limpiaba migajas de pena con un paño mojado, sabiendo que su despido era solo cuestión de minutos. El señor Pereira, el gerente, parecía un fantasma, evitándola, pero ella no se arrepentía. La sonrisa de doña Sofía había sido el pago más valioso que podía recibir, pero el destino no había terminado de tejer su trama. El escenario del Imperial no estaba reservado solo para pequeños dramas personales. Aquella tarde, se trataba de un drama corporativo de proporciones gigantescas. Valerio Canto, ignorando la mancha en el blazer, retomó su reunión con aires de importancia. Había convocado a sus ejecutivos de alto rango para discutir el punto crucial del megaproyecto de la familia, el complejo Mirante, una serie de rascacielos residenciales de lujo, la obra de la vida de su padre, Arthur Canto. Valerio, gesticulando, recuperando la pose. Pues bien, dejen la incompetencia de lado y volvamos a lo que interesa. Dinero. El proyecto está justo a tiempo, pero es seguro. Mi padre insistió en una doble verificación de todos los cálculos estructurales y de terreno. Siempre fue un neurótico con la seguridad. Ya revisé el resumen del doctor Torres. Nada incorrecto. El terreno del Cerro Azul es nuestro. El plano está aprobado. Lo que necesitamos ahora es prisa. Prisa, señores. Ejecutivo 1. Nervioso. Sí, señor Canto. Entendemos la urgencia. Pero el informe geológico. Valerio, interrumpiendo con un golpe en la mesa. El informe geológico está óptimo. Pagamos una fortuna para que esos técnicos garantizaran que el terreno es firme. El Cerro Azul es una roca. ¿Qué más quieren? ¿Un informe de un geólogo de Nepal? El papeleo está listo. El ingeniero jefe firmó. Es hora de hincar las estacas y vender los apartamentos. Se inclinó sobre la mesa, esparciendo papeles y planos. Valerio exhibía un gran mapa de la región, con las marcaciones del futuro complejo. Era el mapa más importante de la empresa, el mapa que definía el futuro de la fortuna Canto. El fantasma en el mapa. Clara, a regañadientes, fue llamada por el señor Pereira para recoger las copas de agua usadas en la mesa, como su último servicio antes del temido despido. S.R. Pereira, susurrando, con las manos temblorosas. Hágalo rápido, Clara. No lo mire. No hable. Es su último servicio. No quiero más problemas. Clara caminó hasta la mesa con la cabeza baja, el corazón acelerado. Intentaba concentrarse solo en las copas. Valerio la ignoró, tratándola como si fuera parte del mobiliario. Mientras recogía una copa, sus ojos cayeron, por solo un segundo, sobre el mapa esparcido. El mapa. Ella no era ingeniera, pero como estudiante de Derecho Empresarial y una joven que había crecido en barrios periféricos, había dedicado meses a un proyecto de investigación sobre legislación de zonificación urbana y estabilidad de terrenos. El foco de su monografía era justamente la responsabilidad civil en construcciones de alto riesgo en áreas costeras y montañosas. El complejo Mirante estaba marcado en un área específica del Cerro Azul, y fue ahí donde vio el fantasma en el mapa. No era un error de cálculo estructural, era un error de contexto. Valerio y sus ejecutivos estaban centrados en el centro del mapa, en el área de cimentación, pero el bolígrafo de Valerio estaba apuntando a una línea fina, casi imperceptible, que demarcaba el límite de la propiedad en el lado oeste. Clara reconoció el trazo. Era la línea de demarcación de un antiguo
manto freático inactivo, que, según la memoria de Clara, adquirida a través de un extenso estudio de mapas históricos de la ciudad para su monografía, pasaba a muy pocos metros del área de excavación propuesta. Lo más crucial, el Cerro Azul no era roca uniforme. Las capas de suelo en aquel límite, por donde pasaba el manto freático y donde el mapa mostraba una línea discontinua de servicios de drenaje preventivo, ya descartados por la constructora, eran notoriamente inestables. Si el manto freático, aún inactivo durante décadas, fuera activado o perturbado por la perforación de estacas de sustentación para un rascacielos, la presión y el riesgo de deslizamiento o colapso estructural serían catastróficos. Una tragedia para la ciudad, una ruina financiera para la familia Canto. Clara sintió un escalofrío gélido. Valerio, a sus ejecutivos, riendo. Entonces, sin más objeciones, yo doy la palabra. Final. Iniciaremos las perforaciones el próximo lunes. No hay riesgo. Yo lo garantizo. Valerio cogió un bolígrafo rojo y estaba a punto de garabatear un gran aprobado en el plano, sellando el destino de su obra. La tentación. Silencio versus verdad. El corazón de Clara latía como un martillo. Su mente se dividió en dos voces. Voz de la prudencia. Miedo. Cállate, Clara. Sal de aquí. Estás a punto de ser despedida. No eres geóloga. Eres una camarera. Te humillarán. Se reirán de ti y perderás la única fuente de ingresos para la universidad. Silencio. Es su dinero. Es su problema. Tu sonrisa ya fue linda. Vete. Voz de la integridad. Derecho empresarial. No. Miles de vidas dependen de la seguridad de esa estructura. Además, si la obra se derrumba, la responsabilidad civil destruirá a la empresa Canto, y toda la ciudad sufrirá. Tienes un conocimiento crucial que ellos, en su arrogancia ciega, ignoraron. Si lo sabes y callas, eres tan culpable como ellos. Usa lo que aprendiste. La justicia social comienza aquí, en detener una injusticia antes de que suceda. El dilema la paralizó. El bolígrafo de Valerio ya pendía sobre el mapa. Lo que la liberó del miedo, irónicamente, fue una última mirada a doña Sofía. La madre sorda estaba observando a Clara con una intensidad extraña. Parecía que sentía la tensión y la importancia de aquel momento. Clara recordó la sonrisa de ella. La bondad había creado una deuda moral. No podía dejar que la bondad fuera recompensada, con el silencio ante una catástrofe inminente. Necesitaba hablar, por la justicia, por la seguridad y por su propio juramento no oficial al derecho. El enfrentamiento. La heroína. Interrumpe. Valerio estaba a punto de trazar la línea roja. Clara. Voz alta. Sorprendentemente firme, rompiendo el silencio de la reunión. Espere. No firme eso, señor Canto. Todos en la mesa se giraron, choqueados. Valerio se congeló, el bolígrafo a centímetros del papel. El gerente, el señor Pereira, se llevó las manos a la cabeza desesperado. Valerio, con una furia contenida, girándose lentamente. ¿Qué dijo? Clara, dando un paso adelante, fijando los ojos en el mapa, no en Valerio. Dije, no firme. Está cometiendo un error catastrófico. Ejecutivo 2, riendo con desdén. ¿Pero qué? ¿La camarera se volvió consultora? Salga de aquí, niña. Valerio, con una sonrisa fría de superioridad, apoyándose en la silla. Ah, nuestra heroína del agua. La osada. ¿Se cree inteligente? ¿Quiere hacerse la abogada aquí? Por favor, ilumínenos con su sabiduría de quien sirve mesas. ¿Cuál es mi error catastrófico, mi querida? Valerio se estaba divirtiendo. Para él, aquello era un espectáculo, una forma de humillarla aún más delante de sus subordinados. No podía imaginar lo que estaba por venir. Clara, caminando hasta el mapa, señalando con el índice, un gesto que él no podía ignorar. El error no está en el cálculo del hormigón, señor Canto. Está en su desprecio por el conocimiento que no viene de un diploma con su nombre. La línea discontinua aquí, en el límite oeste, al lado de la antigua cantera, no es solo un servicio de drenaje preventivo descartado. Es la marcación de un manto freático inactivo,
que es listado en documentos de zonificación del ayuntamiento de la década de los 80 como de alto potencial de reactivación en caso de perturbación profunda del suelo adyacente. El salón quedó en un silencio absoluto. Los ejecutivos dejaron de sonreír. Se miraron entre sí, confundidos e incómodos. Clara, continuando, su voz ganando fuerza. Su informe geológico que usted citó se centra solo en la roca basáltica del centro del Cerro Azul, pero la perforación de las estacas maestras para la cimentación de su rascacielos más alto está marcada para alcanzar el suelo de transición exactamente sobre el área de influencia de ese manto freático. Si las máquinas de perforación alcanzan la capa de marga húmeda, el agua subirá, desestabilizará el perímetro y, como mínimo, causará un retraso de 1900 años y un costo de millones en reparaciones. En el peor escenario, causará un deslizamiento de tierra que comprometerá la integridad de la cimentación de toda el área. El rostro de Valerio cambió de arrogancia a confusión y, finalmente, a una rabia roja y pura. Valerio, golpeando la mesa. Esto es un absurdo, una invención. ¿Cómo una camarera sabría esto? ¿Dónde leyó esta basura? Mis ingenieros, mis abogados, pagamos fortunas a ellos. No mencionaron ningún manto freático, de alto potencial de reactivación. Clara, porque, señor Canto, usted los presionó para que le trajeran la respuesta que usted quería, no la verdad. Y usted, en su prepotencia, no se tomó la molestia de leer las notas a pie de página de los informes de zonificación, ni de verificar los mapas históricos del suelo. Esa información está contenida en el CLIN Anexo D, artículo 3.2, de la documentación de revisión del Código de Obras del municipio, que yo leí y estudié para mi monografía. Un documento que usted, claramente, consideró basura burocrática. Valerio se levantó. Su imponente figura ahora temblaba de furia y humillación. Fue desenmascarado, no por un rival, sino por alguien que él consideraba menos que el polvo de su bota. Valerio, está mintiendo. Está intentando sabotearme. Está intentando vengarse por la mancha en mi traje. No sé qué jueguito sucio es este que está haciendo. Pero se acabó. Pereira, llame a seguridad. Saquen a esta loca de aquí. Está interfiriendo en negocios privados. Doña Sofía Canto, la madre, observaba todo con los ojos abiertos. No oía las palabras, pero entendía el lenguaje corporal y la ferocidad de la expresión de su hijo. Veía el miedo detrás de su rabia y la valentía de Clara. Se inclinó, cogió el bolígrafo de Valerio de la mesa y lo guardó discretamente. Narrador. La tensión era insoportable. Valerio estaba al borde de una explosión. Clara había jugado su única carta, arriesgándolo todo. No solo confrontó la arrogancia de él, confrontó su ignorancia, exponiendo un fallo que costaría millones. Y más importante, salvaría su reputación de un desastre inminente. Pero Valerio estaba demasiado ciego para ver la salvación. Solo veía la afrenta. Valerio, monólogo interno, odio y humillación. No puedo permitir esto. No puedo permitir que esta criada me desenmascare. No importa si tiene razón. Si le doy el brazo a torcer ahora, pierdo todo el respeto. Yo soy Valerio Canto. Ella está intentando robar mi autoridad, robar la atención de mi madre. Voy a aplastarla. La despido y la prohíbo de trabajar en cualquier lugar. Nadie va a creerle. La palabra de un millonario contra la de una sirvienta. Valerio cogió un vaso de agua de la mesa y lo arrojó contra el suelo, no cerca de Clara, sino con la intención de causar un estruendo que la hiciera retroceder. Clara ni parpadeó. Su mirada era de serena, pero firme. Convicción. La convicción de la verdad. Clara. Último intento. Señor Canto, no quiero su dinero. Quiero que verifique. Llame al Departamento de Planificación Urbana. Pida el anexo D. Si me equivoco, despídame y denúncieme. Pero si tengo razón, estará salvando a su empresa de una ruina total. No deje que su orgullo le cueste su fortuna. Valerio Canto estaba listo para la represalia. El enfrentamiento había alcanzado su pico.
La única salida era la punición inmediata y humillante de Clara. La valentía de Clara nos recuerda que la verdadera fuerza está en la inteligencia y en la integridad, no en el saldo bancario. ¿Cree que Valerio va a verificar? ¿O su orgullo hablará más alto? Díganos en los comentarios. Dele me gusta al vídeo y suscríbase para saber lo que sucede a continuación, porque Valerio está a punto de cometer el mayor error de su vida, y Clara está a punto de pagar el precio de ser la única persona honesta en la sala. El café imperial se convirtió en un cuadrilátero de boxeo donde los guantes estaban hechos de orgullo herido y argumentos legales. Valerio Canto no podía aceptar ser corregido, mucho menos por una empleada a la que trataba con tanto desprecio. Su rabia era un escudo contra la verdad. Necesitaba descalificar a Clara no solo como camarera, sino como ser pensante. Necesitaba restaurar el orden social donde el dinero vencía al mérito. El diálogo de poder. La última carta del arrogante. Valerio avanzó hacia Clara, los ojos inyectados. Sus ejecutivos, en silencio absoluto, temían ser la próxima víctima de su furia. Valerio, gritando, pero manteniendo la voz baja para sonar más amenazador. Escuche aquí, usted, sirvienta arrogante, me está acusando de negligencia, de poner en riesgo una obra de 1.000 millones de reales. ¿Basada en qué? ¿En un trabajo de universidad? Ni siquiera tiene un diploma. ¿Quién se cree que es? ¿Cree que su conocimiento de barrio vale más que el ejército de ingenieros y abogados que contratamos? Clara, calma, pero el corazón dolido. No lo estoy acusando, señor Canto. Lo estoy alertando. Y la verdad no viene con diploma. Viene con investigación e integridad. Usted tocó el punto crucial, el riesgo. La negligencia no es el error, sino la negativa intencional a verificar un riesgo conocido. Si la constructora ignora la existencia de un manto freático mapeado en documentos públicos y ocurre un desastre, la responsabilidad civil de Canto en Hijos no será solo por el colapso, sino por la mala fe al proseguir con la obra después de una alerta. Clara usó su terminología jurídica, una jerga que Valerio y sus ejecutivos entendían perfectamente. El impacto de mala fe y responsabilidad civil los golpeó de lleno. Ejecutivo 3, susurrando al Ejecutivo 1. Tiene razón sobre la mala fe, si el dato es público. El riesgo legal es mayor que el riesgo de ingeniería. Valerio se dio cuenta de que estaba perdiendo la discusión en el campo de la razón. No podía refutar su punto legal. La única salida era el ataque personal. Valerio, riendo de forma histérica y cruel, señalando el uniforme de Clara. Ah, ahora, la abogada Clara. Es patética. Si es tan inteligente, ¿por qué está sirviendo vino en la mesa? ¿Por qué está limpiando la suciedad de los demás? Está aquí porque es incompetente para cualquier otra cosa. Es solo una camarera con sueños ridículos de grandeza. Sus alegaciones son la desesperación de quien no tiene dónde caerse muerta. Caminó a su alrededor, rodeándola como un depredador. Valerio, ¿su conocimiento sobre mapas antiguos? Eso es la prueba de que es una diletante. ¿Cree que leyó un artículo en Internet y ahora puede corregirme a mí, el futuro presidente de Canto en Hijos? Yo soy Valerio Canto. Yo soy el dinero. ¿Usted qué es? ¿Qué representa? Nada. Clara, manteniendo la dignidad, pero la voz cargada de dolor. Yo represento el conocimiento que usted ignora, y represento la integridad que usted perdió. No estoy pidiendo reconocimiento. Estoy pidiendo que actúe con la responsabilidad que su posición exige. Si no verifica el anexo D, no es a mí a quien estará humillando. Estará humillando el legado de su padre, el señor Arthur Canto, que siempre valoró la seguridad por encima del lucro. El nombre de Arthur Canto, el patriarca, resonó en la sala. Valerio se estremeció. El miedo al padre era el único miedo que él realmente alimentaba. Valerio, el golpe final de la humillación. Basta. No necesito lecciones de moral de una sirvienta. El único legado que usted va a tener es el de ser la camarera que causó un papelón. Pereira, no quiero volver a ver su rostro. Está despedida. Ahora, despedida. Y asegúrese de que sepa que no tendrá ninguna referencia para trabajar en toda la ciudad. No es solo prescindible.
Está prohibida en el mercado de trabajo por interferencia descalificada. El señor Pereira, encorvado, se acercó a Clara con la expresión de quien está ejecutando una sentencia. S.R. Pereira, susurrando a Clara, casi llorando. Clara, por favor, váyase. Lo siento mucho. Él es nuestro mayor cliente. Usted tiene que irse. La punición, inmediata, y la validación silenciosa. Clara se quitó el delantal blanco, lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa del gerente. No lloró. Miró a Valerio con una expresión de pena, no de derrota. Clara, voz firme antes de retirarse. Está bien, señor Pereira. Lo entiendo. Mi empleo no vale mi dignidad. Y señor Canto, felicitaciones. Acaba de despedirme por haber salvado su proyecto de un desastre. Espero que su orgullo sea más cómodo que el banquillo de los acusados. Se giró para salir. La puerta de la cocina era su camino hacia el desempleo, la incertidumbre y la suspensión de la universidad. Lo había perdido todo, pero había hablado la verdad. En el exacto momento en que dio el primer paso, doña Sofía Canto, que había presenciado todo el enfrentamiento en silencio, leyendo la furia del hijo, la dignidad de la joven, el terror del despido, hizo un movimiento. Valerio estaba triunfante, masajeando el ego herido. Valerio, a sus ejecutivos, riendo. ¿Vieron? Así es como se trata. La insolencia. Volvamos al mapa. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Aprobado. Valerio extendió la mano para coger su bolígrafo rojo, pero se detuvo. El bolígrafo no estaba allí. Miró a su madre. Doña Sofía lo miraba fijamente. Sostenía el bolígrafo con firmeza en la mano y, mirando a su hijo, firmó la señal de pare. Mano abierta, palma hacia afuera. Enseguida, con una expresión seria e inquebrantable, firmó una frase que solo Clara podía entender perfectamente, pero que todos en la mesa pudieron reconocer como una comunicación firme. Doña Sofía, en libras, con claridad y autoridad. Necesitas verificar los documentos. Tu padre, Arthur, no, es estúpido. Ella, señalando a Clara, tiene razón. El silencio cayó sobre la mesa de Valerio con el peso de un yunque. Valerio, que raramente se comunicaba con su madre por medio de señas, solo entendía la palabra pare y el nombre del padre, Arthur, pero sintió el peso de su desaprobación. Valerio, tartamudeando, rojo de vergüenza. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Este no es momento para tus jueguitos. Esto es negocio». Doña Sofía Canto no se detuvo. Su mirada no vaciló. Cogió el vaso de Valerio, el que estaba intacto, lo llenó de agua y se lo ofreció a Clara, que estaba en la puerta. En un acto de desafío silencioso, firmó el último y más crucial mensaje, el que validaba el conocimiento de Clara y que cambiaba el juego. Doña Sofía, en libras. Tú, para Clara, eres la verdad. Clara, emocionada con la validación silenciosa de la madre de su verdugo, asintió en agradecimiento. Había sido despedida, pero su verdad había sido validada por la única testigo imparcial y de peso, la madre del villano. Clara aceptó el vaso de agua, bebió un sorbo y se dirigió a la salida del restaurante, el delantal doblado en las manos. Narrador. Clara estaba en la calle, despedida, sin referencias y sin futuro inmediato. El precio de la integridad había sido alto, pero el sabor de aquella agua, ofrecida en silencio por doña Sofía, era más dulce que la victoria. Había perdido el empleo, pero había salvado su alma y, sin saberlo, acababa de iniciar su ascenso. Valerio, sentado en la mesa, estaba en shock. Podía ignorar a la camarera, pero no podía ignorar a su madre, ni el nombre de su padre. El terror de tener a su madre sorda en su contra, y la posibilidad real de que estuviera a punto de arruinar el legado de Arthur Canto, lo paralizó. El Ejecutivo 1, más valiente y más preocupado por la cárcel que por Valerio, finalmente rompió el silencio. Ejecutivo 1, con cautela. Señor Canto, con todo respeto, si doña Sofía, su madre, hizo ese gesto, es porque la señorita, sea quien sea, tocó un punto que merece, como mínimo, una llamada de verificación.
No podemos arriesgar el complejo mirante. El nombre de su padre, Valerio, vencido por el miedo y la orden silenciosa de su madre, asintió, a regañadientes. Valerio, con odio en la voz. Llame al departamento de Miranda y Zonificación. Pida el tal anexo de. Pero si esta sirvienta ha inventado esto para vengarse, la haré pagar de rodillas. Y usted, si se equivoca, será el próximo en ser despedido. El ejecutivo 1 hizo la llamada, las manos sudando. El silencio en la mesa era un tribunal de última instancia. Mientras tanto, Clara caminaba por la calle, el miedo financiero volviendo con fuerza total. ¿Qué hice?, pensó ella. Fui impulsiva. Mi orgullo me costó todo. La tentación de arrepentirse era fuerte. Clara pensaba que había perdido la batalla. Poco sabía ella que, mientras caminaba, el teléfono del Imperial sonaba, y la verdad se desarrollaba, confirmando cada una de sus palabras. Su despido había sido la chispa, su valentía había sido la mecha, pero el verdadero motor de la justicia estaba a kilómetros de distancia, en la oficina principal del grupo Canto & Hijos, un hombre que observaba el mundo a través de cámaras de seguridad y que no toleraba la estupidez ni la crueldad en su familia. La venganza del destino estaba en camino, y no vendría de Valerio, sino de su padre. Prepárese, porque el rey está a punto de entrar en el juego. La calle era un asfalto frío bajo los pies de Clara. El peso del delantal doblado, ahora inútil, era más pesado que cualquier bandeja que hubiera cargado. La adrenalina del enfrentamiento se había desvanecido, dejando atrás el vacío. La verdad había sido dicha, la dignidad rescatada, pero la cuenta a pagar era alta. El futuro. El post-enfrentamiento. El peso de las acciones. Clara se detuvo frente a un escaparate, viendo su reflejo. Una joven con ojos cansados de quien acababa de librar una guerra personal y había perdido el campo de batalla financiero. Clara. Monólogo interno. Arrepentimiento y miedo. Fui tonta. Inconsciente. La verdad no paga cuentas. El orgullo de un momento me costó 6 meses de mensualidades y el alquiler. Debía haberme quedado callada. Debía haberme tragado el insulto y esperado para luchar en mi propio tiempo. Valerio Canto me venció, me humilló y perdí. La sonrisa de doña Sofía fue linda, pero ahora la belleza no me va a dar el diploma. La preocupación financiera la golpeó con fuerza física. Necesitaba llamar a la universidad y pedir la suspensión de la matrícula. Necesitaba pensar en cómo le diría a su tía que el sueño estaba aplazado, tal vez para siempre. La culpa y la desesperación comenzaron a corroer la paz que la valentía había traído. Mientras Clara estaba hundida en su melancolía, a pocas cuadras de allí, en la oficina principal del grupo Canto & Hijos, el ejecutivo 1, pálido, colgaba el teléfono. Ejecutivo 1, con la voz temblorosa, mirando a Valerio. Señor Canto, yo llamé. El departamento de zonificación confirmó. El anexo de artículo 3.2. El manto freático inactivo en el límite oeste. La demarcación de la antigua cantera está de hecho asociada a una capa de marga húmeda, con potencial de inestabilidad, si es perturbada por cimentaciones de alto peso. La camarera tenía razón. Valerio Canto no pudo hablar. Su rostro, antes rojo de rabia, se puso lívido de terror. No solo había sido corregido, había sido salvado de un desastre de miles de millones de reales por la persona que acababa de humillar y despedir. La palabra de una sirvienta valía más que el informe de sus expertos caros y aduladores. Lo más aterrador, sin embargo, fue el silencio que se cernía sobre la reunión. El Ejecutivo 1 había llamado desde su propio móvil para garantizar discreción, pero Valerio, en su pánico, miró a su madre. Doña Sofía Canto ya no estaba sonriendo ni haciendo señas. Solo señaló la punta de su blazer, donde antes estaba la mancha de agua, y luego firmó, de forma lenta y enfática: «Tienes suciedad en tu alma». Valerio se encogió, pero lo que ninguno de ellos sabía es que la escena entera del enfrentamiento en el Café Imperial no había ocurrido en un vacío. El giro, el ojo del rey. En el piso 50 de la Torre Canto,
En una oficina decorada con la sobriedad de un rey que no necesita ostentar, estaba Arthur Canto, el fundador, el patriarca. Un hombre de 70 años, de inteligencia afilada y reputación impecable. El verdadero poder. Arthur Canto no estaba en el café imperial, pero sí lo estaba. Arthur, que desconfiaba de la arrogancia y la falta de enfoque de su hijo, había instalado cámaras de seguridad discretas en varios puntos clave, incluyendo salas de reunión y, sí, el Imperial, que era uno de sus lugares favoritos para encuentros informales. Podía monitorear los negocios y, más importante, el carácter de Valerio. Había presenciado todo: la humillación del Blazer, el desprecio a su esposa, la valentía de Clara, la exposición del fallo catastrófico en el mapa, el despido injusto y, finalmente, el Ejecutivo 1 confirmando la verdad. Arthur Canto, en su silencio, sintió la sangre hervir. Valerio había deshonrado el nombre de la familia de dos maneras cruciales: por la crueldad contra su madre y por el riesgo catastrófico para la empresa. El intercomunicador de Arthur Canto sonó. Él contestó, hablando con su secretaria personal, la señora Regina. Arthur Canto, voz ronca, pero con autoridad de acero. Regina, quiero que mi chofer encuentre a la joven que fue despedida en el Imperial hace unos 20 minutos. Se llama Clara. Debe estar a pie en la avenida principal. Quiero que sea traída inmediatamente a mi oficina. Diga que es una convocatoria urgente del señor Arthur Canto. SRA. Regina, sorprendida pero profesional. Inmediatamente, señor Arthur. En pocos minutos, mientras Clara se secaba una lágrima y llamaba a su tía, un coche negro, un sedán de lujo imponente, se detuvo a su lado. La puerta trasera se abrió. Chofer, profesional, serio. Disculpe molestarla, señorita. ¿Es usted Clara? Clara, confundida y asustada. Sí, soy yo. Chofer. Soy el chofer personal del señor Arthur Canto. Él solicita, con urgencia, su presencia inmediata en su oficina. Es sobre la reunión en 1960. El Imperial. Clara sintió que el mundo giraba. Arthur Canto, el patriarca, el rey. El miedo dio paso a una ola de curiosidad y esperanza cautelosa. Clara, tragando saliva. ¿El señor Arthur Canto? ¿Por qué me llamaría? Valerio debe haberle contado alguna mentira para demandarme. Chofer, sonriendo levemente. El señor Arthur no trabaja con mentiras, señorita. Él lo sabe todo. Por favor, suba. El chofer cerró la puerta y el coche aceleró, llevando a Clara en dirección a un futuro incierto, pero grandioso. El patriarca y la verdad silenciosa. En la imponente sala de Arthur Canto, Clara, aún en su uniforme de camarera, se sentó en el borde de un sillón de cuero. Arthur Canto la estudiaba con ojos penetrantes y sabios. Arthur Canto, directo, sin rodeos. Clara, lo vi todo, cada palabra, cada gesto, desde el momento en que mi hijo la humilló por una mancha de agua hasta su acto de valentía, al alertar sobre el fallo del Cerro Azul. Clara sintió un alivio inmenso. No necesitaba justificarse. La verdad ya había sido establecida. Clara, con la voz embargada por la emoción. Señor Canto, solo hice lo que era correcto. Yo tenía el conocimiento y no podía callar ante el riesgo. Lo siento por el papelón que le causé a su hijo, pero no pude. Arthur Canto, interrumpiendo con un gesto de la mano. ¿Papelón? No, Clara. Usted salvó el complejo Mirante de convertirse en un escándalo nacional. Salvó mi fortuna y, más importante, salvó la reputación que me llevó 50 años construir. El papelón es mi hijo. Valerio es un arrogante, ciego por el dinero fácil. Intentó comprar lo que no podía: el respeto. Arthur Canto se levantó, fue hasta la ventana y miró la vista de la ciudad. Arthur Canto, pero usted hizo más que salvar mi proyecto. Mostró bondad genuina a mi esposa, Sofía. Usted la vio, Clara. Usted la reconoció. Valerio la trata como un mueble. Cuando usó libras para decirle que su sonrisa era linda, esa sonrisa de vuelta valió más para mí que todos los miles de millones que la empresa factura. Mi esposa sufre en silencio, y usted le dio voz y dignidad en un momento de dolor. Se giró hacia Clara. Arthur Canto,
El mundo está lleno de gente que ve lo que es caro y de gente que ve lo que es precioso. Valerio solo ve lo caro. Usted ve lo precioso. La propuesta absurda. La inversión de papeles. Arthur Canto sonrió, una sonrisa cálida y cansada. Hizo la propuesta que cambiaría el destino de Clara para siempre. Un acto de justicia desproporcionado a su posición social anterior. Arthur Canto. Usted tiene integridad, inteligencia y valentía. Necesito personas así en mi empresa. Especialmente alguien que no tenga miedo de decirme que estoy equivocado. Sé que fue despedida injustamente. Y sé que está en el último año de Derecho Empresarial. Arthur Canto, con la autoridad de quien da un veredicto. Clara, no solo voy a pagar su universidad y su deuda. Le voy a ofrecer una beca de estudios integral en las mejores universidades del mundo. Harvard, Yale, lo que usted quiera, para que concluya su formación con la excelencia que se merece. Clara se quedó sin aliento. La propuesta era absurda. Arthur Canto. Pero no es solo eso. A partir de hoy, usted no es más camarera. Es la consultora especial de la presidencia del Grupo Canto Anijos. Su papel será revisar todos los grandes proyectos, desde la concepción hasta la ejecución. No para revisar los números, sino para revisar la ética, la seguridad y la integridad moral de cada decisión. Tendrá un asiento en la mesa del Consejo, con poder de veto sobre cualquier proyecto que presente riesgo o mala fe. Y su primer acto será justamente reevaluar el complejo Mirante y el papel de mi hijo en él. Él le extendió la mano. Arthur Canto. Su salario será el equivalente al de un director ejecutivo. No será rica, pero será poderosa. No por el dinero, sino por la verdad que lleva consigo. ¿Acepta ser la brújula moral de mi imperio? Clara tardó un largo y emotivo momento en responder. La inversión de papeles era total. Había entrado allí como una despedida humillada y saldría como una consultora con poder de veto sobre la fortuna que la despidió. Clara, con lágrimas en los ojos, estrechando su mano con firmeza. Acepto, señor Canto, pero con una condición. Arthur Canto levantó una ceja, sorprendido y satisfecho con la audacia. Arthur Canto. Diga, Clara, mi condición es que, tan pronto como yo esté establecida, usted y doña Sofía se comprometan a contratar al mejor profesor de lenguaje de señas del país para Valerio. Él no solo necesita ética, necesita aprender a escuchar a su propia madre. Y la única manera es en el idioma de ella. Arthur Canto sonrió, una sonrisa genuina de aprobación. Arthur Canto. Condición aceptada. Bienvenida al Grupo Canto, consultora Clara. Su primer día comienza ahora. Narrador. Clara había llegado a la sala del rey como Cenicienta y salía como la reina de la razón. La bondad desinteresada hacia doña Sofía se había convertido en el billete premiado, un billete de justicia y superación. La arrogancia de Valerio se había convertido en su propio verdugo. El escenario estaba montado para el enfrentamiento final entre la ex camarera y el futuro ex heredero. ¡Qué giro! El destino es implacable, y la bondad de Clara la elevó a la cima. ¿Qué cree que Valerio hará cuando descubra que la camarera ahora es su jefa? Dele me gusta al vídeo si está ansioso por esa escena. Suscríbase al canal y active las notificaciones, pues la catarsis final y la lección de moral están a solo un clic. Siga viendo para ver el destino del arrogante. El destino tiene una ironía cruel y satisfactoria para aquellos que actúan con prepotencia. Valerio Canto, el heredero que dictaba órdenes y despedía con un chasquido de dedos, estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la subordinación. El poder no estaba en su apellido, sino en la silla de poder de su padre y, ahora, en las manos de quien él despreció. El ascenso y la reunión del juicio. Clara, ahora vistiendo un elegante traje prestado por la señora Regina, entró en la sala de reunión del Consejo del Grupo Canto Anijos. Ya no era la camarera. Su postura reflejaba la confianza que venía de la verdad y de la justicia. Su primera misión era la revisión final del proyecto Mirante, lo que significaba una reunión crucial con Valerio y los mismos ejecutivos que presenciaron su humillación. Valerio estaba en la sala, inquieto, esperando la reprimenda de su padre, tras la confirmación del error en el mapa. Esperaba un sermón,
un recorte en el presupuesto, cualquier cosa, menos lo que sucedió. Arthur Canto presidía la mesa, con doña Sofía a su lado, lo que ya era una anomalía en la rutina de la empresa. Ella no estaba allí como un adorno, sino como una testigo silenciosa. La puerta se abrió y Clara entró. Valerio, al verla, se congeló. Su rostro, ya tenso, palideció, y luego se puso morado de furia e incredulidad. Valerio, gritando, levantándose de la silla. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo aquí esta sirvienta? Padre, si esto es alguna broma de mal gusto para reprenderme, exijo que sea retirada. Arthur Canto, voz firme y fría. Siéntese, Valerio. Esta es la señorita Clara, ya no es camarera. A partir de hoy, es la consultora especial de la presidencia y miembro consultivo del consejo. Tiene poder de veto sobre cualquier proyecto de riesgo. El shock en la sala fue palpable. Los ejecutivos apenas se atrevieron a respirar. Valerio, histérico. ¿Consultora? ¿Ella? Padre, ni siquiera tiene un diploma completo. Esto es una ofensa a mi autoridad. Es una ofensa a la empresa. Es una venganza. Ella me odia. Clara, voz tranquila y profesional, tomando asiento junto a Arthur Canto. Con su permiso, señor Canto. No lo odio. El odio es una carga demasiado pesada de llevar. Simplemente no respeto su falta de integridad. Y ahora tengo el deber de garantizar que el grupo Canto & Hijos opere con la responsabilidad que usted ignora. Valerio intentó argumentar con su padre. Valerio, padre, yo soy su hijo. Yo soy el heredero. ¿Va a darle mi poder a una? Arthur Canto, cortándolo con severidad. Es un heredero que casi nos lleva a la ruina. Y ella es la persona que, en un acto de valentía y desinterés, salvó mi legado. Su inteligencia vale más que todos sus títulos. Por orden mía, Valerio, usted ahora le reporta a ella en todas las cuestiones de seguridad y ética del complejo Mirante, a menos que quiera ser completamente retirado del proyecto. El rostro de Valerio se desmoronó. Había perdió el poder, perdió la credibilidad, y ahora estaba subordinado a la persona que había despedido por una mancha de agua. El destino del villano, la humillación final. Clara asumió el liderazgo de la reunión, actuando con profesionalismo y sin un ápice de venganza personal. Clara, abriendo la carpeta, dirigiéndose a los ejecutivos. Señores, la primera acción es una paralización inmediata de todos los trabajos en el Cerro Azul hasta que el área del manto freático sea totalmente drenada y estabilizada. El costo será de X millones, pero el costo de un colapso sería de Y miles de millones. Valerio se giró hacia él, usando su nuevo poder para forzar el cambio ético. Clara, Valerio, por determinación del Consejo, y bajo mi supervisión, usted tendrá que preparar el nuevo plan de ingeniería, y debe incluir un ítem obligatorio, un informe de impacto social detallado para las familias que serán afectadas por el CAO. Cambio en el cronograma. Y usted irá personalmente a presentármelo, mañana, a las 9:00 hora. Valerio estaba acorralado, humillado. Ya no podía gritar ni amenazar. Valerio, voz baja, cargada de odio reprimido. Se está deleitando con esto, ¿verdad, camarera? Clara, sonriendo con sinceridad pero sin burla. No, Valerio, solo estoy haciendo mi trabajo, y usted también hará el suyo, pero de ahora en adelante, su trabajo incluirá la humildad. El golpe de gracia vino de doña Sofía. Mientras Clara terminaba la reunión, doña Sofía gesticuló a su hijo, que estaba hundido en su silla, destrozado por la derrota. Doña Sofía, en libras, con claridad y autoridad. Valerio, tu nueva jefa es amable. Le pidió a tu padre que tú aprendas a hablar conmigo. Arthur Canto intervino, traduciendo la última parte. Arthur Canto, su nueva jefa, Clara, puso una condición para aceptar el cargo, Valerio, la de que usted contrate un profesor de libras. No para el negocio, sino para poder comunicarse con su propia madre. Ella le dio una lección de negocios, pero también le dio una oportunidad de recuperar su humanidad. La revelación final del acto de bondad de Clara, en medio de su ascenso,
rompió a Valerio completamente. No era venganza, era redención forzada. Miró a su madre, que lo miraba con una tristeza profunda. Había perdido, no ante el poder, sino ante la bondad. Conclusión y reflexión. El precio de la virtud. El destino de Valerio fue sellado. Permaneció en el grupo Canto, pero bajo la mirada vigilante y ética de Clara, fue forzado a la humildad, aprendiendo a valorar el conocimiento en lugar de la ostentación y, más importante, a comunicarse con su madre. Clara, en pocos días, pasó del uniforme de camarera a la mesa del consejo, con la promesa de una educación de élite. El dinero no la corrompió, lo usó para imponer la ética y la responsabilidad social. Narrador, tono reflexivo y moralizante. La historia de Clara nos enseña una verdad atemporal. El verdadero poder no es el dinero, sino la inteligencia y la integridad. La arrogancia de Valerio lo cegó ante un error catastrófico, y la humildad de Clara, combinada con su conocimiento y su acto de bondad hacia la madre silenciada, fue lo que lo salvó. El pequeño acto de bondad, un simple saludo en lenguaje de señas, fue el catalizador de una revolución personal y empresarial. La justicia encontró su camino de vuelta. Valerio tuvo que enfrentarse a sí mismo y Clara recibió la recompensa más valiosa, el poder de hacer el bien. La madre, doña Sofía, finalmente tuvo su voz restaurada y su sonrisa, que Clara consideró linda, se convirtió en el emblema de la victoria de la empatía sobre el desprecio. Recuerde, en un mundo donde todos gritan, la persona que sabe escuchar y comunicarse en el silencio es la que detenta el verdadero poder. No espere que el karma actúe. Sea el agente de su propia justicia, de su propia bondad, y el destino se lo devolverá. El doble. ¿Esta historia le emocionó? ¿Vio que se hiciera justicia? Si es así, muestre su apoyo. Dele me gusta al vídeo. Suscríbase al canal para más historias de superación y justicia social. Comente su parte favorita y comparta este vídeo con todos sus amigos. Su participación nos ayuda mucho a seguir trayendo narrativas que prueban que la bondad, la valentía y la inteligencia siempre vencen a la arrogancia y la prepotencia. Gracias por vernos.